Y, para finalizar, quiero decirles a los arters que ustedes han ganado. Pero los reto a ustedes que hagan un fic de verdad y me la comparten. Como dije en aquel 5 de junio de 2021, volvería a hablar cuando a mí se me diera la gana y lo viera necesario. Ha llegado la hora de que vuelva a hablar por un periodo corto de tiempo. Así que, si tienen unos minutos de su tiempo que quisieran regalarme, se los agradecería. Antes de empezar con lo que sería el video en sí, quería comentar un par de cosas. La primera es que me siento completamente impresionado con lo que logré. No fui el primero en decir las cosas como eran, pero ese video que subí hace ya varios meses se convirtió en el catalizador para que varios abrieran los ojos y se pusieran a trabajar como es debido. Varios canales se dieron cuenta de lo que debían hacer, y que todo haya pasado luego de que yo subiera el primer video me enorgullece. Por lo que les agradezco. Lo segundo a comentar sería que me impresionó que alguien intentara robar mi identidad para intentar beneficiarse del señor R. Una verdadera vergüenza el que lo hayan hecho, pero agradezco que varios se dieron cuenta de que yo no haría tal estupidez. Desde el primer momento dejé en claro mis intenciones. Hablar, y hacer que la gente hablara. Nada más. Servers de Discord, grupos fanficteros, no me podrían importar en lo más mínimo. Y ahora sí, a lo que vinieron. Esto ya no es la opinión de un anónimo de mierda. Porque, tengo que confesarles, que les he mentido. Yo no soy un simple consumidor de fanfic del montón que un día se hartó e hizo un video con su opinión. No. Ese no soy yo. La verdad es que yo soy un fanfictero. Uno que tal vez tú pudiste llegar a ver, pero nunca sabrás que fui yo. La razón por la cual oculto mi identidad bajo la máscara de un ser que solo se limita a observar es para evitar que mi cuenta de fanfic se vea envuelta en líos que solo llevan a nada. Prefiero que me traten de cobarde por esconderme en una multicuenta a manchar mi imagen con solo decir mi opinión. Porque la opinión que vengo a decir es muy problemática como para simplemente dejarla así nada más. Ahora, para el curioso que se lo pregunte. La opinión que vengo a traer es más bien una crítica hacia un usuario quien mencioné anteriormente. La persona que yo dije en su momento, deben prestarle atención si de verdad quieren mejorar a la comunidad. Agradezco que lo hayan hecho, pero todo eso se volvió un caos. Aunque no es de sorprenderse. Todo surgió gracias a que en una entrevista que le realizó el antiguamente llamado de Adson Balduino, Calciferdesan dio sus opiniones de mierda con respecto a cómo escribía sus fanfics. La gente por primera vez abrió los ojos y se dio cuenta de que lo que había dicho era pura basura, y el video fue petado a dislikes, junto con comentarios referentes a su opinión. Y después de una supuesta duda sobre si quedarse o no, retó a todos aquellos quienes lo criticaban a hacer su propia historia. No sé exactamente a qué quería llegar con todo eso, pero debo admitir que fue mínimo algo muy estúpido. Pero aquí no estoy para hablar sobre él, o intentar darle un mensaje a este sujeto. La verdadera razón por la cual voy a realizar este video es porque no vi a ni uno solo quien se haya atrevido a realizar una buena crítica hacia este usuario o a siquiera algún usuario que se merece ser revisado. Esto lo hago por la gente. Para darle el mensaje al pueblo. El mensaje de que aún hay gente que precia 2 minutos de su vida para desperdiciarlos en decir lo que se tiene que decir. Para ahorrarme cualquier conflicto que esto pueda llegar a generar, voy a dejar las últimas aclaraciones antes de comenzar de verdad. Y es que voy a criticar al contenido que Calciferdesan escribió, mas no pienso hablar sobre su persona a menos que lo vea necesario. Por eso, aclaro que cualquier insulto que vaya a realizar está dirigido solo hacia su historia, y no hacia él. Además, también quiero que le quede claro a la gente de que no se necesita ser un escritor como para tener una opinión propia sobre algo escrito. Porque todos nosotros, al final del día, somos espectadores. Somos el público al cual los fanfics van dirigidos. Si querían mantener sus historias en privado y que la gente no opinara de ellas, la habrían ocultado del ojo público. Pero están en la plataforma de YouTube. Serán criticados con todo el derecho que un espectador puede tener. El tema que voy a tocar va a ser solo una historia de todas las que tiene el señor Calcifer. ¿Que por qué no voy a hablar de todas? Porque tengo una vida. Y aunque la esté desperdiciando haciendo este video, no la voy a desperdiciar tanto como para verme más de 100 vídeos sobre la historia de este sujeto. Pero no hablaré de cualquier historia. Sino que hablaré de aquella tan infame, aquella que tomó tanta fama, aquella que fue llamada por muchos como el mejor fanfic de Reencarnado. Su historia de qué hubiera pasado si yo reencarnaba en Red Zero. Y solo abarcaré las primeras 2 temporadas. No porque sean las únicas que están completas, sino por temas de tiempo. Porque, recuerden una cosa. Que una historia no esté completa no quiere decir que no se le pueda criticar. El primer capítulo de una historia es uno de los elementos más importantes de la misma. Es aquel factor que te engancha y te hace querer seguir viendo el contenido. Si el episodio 1 falla en ser lo suficientemente atractivo como para hacer que el espectador se entretenga lo suficiente, entonces es una lástima. Porque, tal vez tus siguientes capítulos puedan llegar a ser obras maestras literarias. Pero el público tiene todo el derecho de abandonar lo que está viendo si el primer capítulo no les agradó lo suficiente.
O sea, que si empiezas mal, valistes verga. El primer episodio de la historia de Calcifer nos presenta a quien será el protagonista de toda la aventura. Comienza contándonos su vida en un formato muy resumido, lo cual afecta bastante a cómo el espectador lo asimila. Dices mucho, pero muestras poco. Se habla sobre cómo este chico es un universitario, que no quiere tener pareja, que los trabajos le molestan, que está aburrido, que tiene delirios con la vida después de la muerte y de que ocasionalmente pasa rato con su familia. Parece como si nos estuvieran dictando una lista de cosas para comprar en el supermercado. Esa no es una manera muy adecuada para presentar a un personaje. Lo mejor es mostrar a través de la narración acciones o sucesos que nos digan de manera implícita el cómo es este sujeto. Tiene que llegar el punto en que sea necesario el decirnos cómo es, ya que deberíamos saberlo habiéndolo visto. En otras palabras, en vez de decir el chico pensaba sobre qué hay después de la muerte, podrías describirnos qué es lo que él piensa, cuándo lo piensa, cómo lo piensa, para que al final el mismo espectador se dé cuenta solo de que el chico suele pensar sobre lo que hay después de la muerte. Más adelante, nos encontramos con otro problema muy grave, que es el desarrollo de elementos innecesarios. Porque la historia continúa contándonos sobre cómo el chico realizaba un trabajo con sus compañeros de la universidad, pero esto no suma ni resta en lo más mínimo. Hablan sobre un trabajo que no va a tener ninguna relevancia en el futuro de la historia, y tampoco nos ayuda a presentarnos al protagonista, ya que este mismo ya fue presentado con un listado de sus características. Un escritor tiene que hacer que cada detalle cuente. Cada pequeña cosa que nosotros colocamos sobre el papel tiene que tener su utilidad, ya sea para desarrollar algo del presente, el pasado o el futuro cronológico de la historia. Puede ser un elemento que nos ayude a conocer mejor a un personaje, hablarnos sobre algo ocurrido en el pasado, o ser un elemento que será traído más adelante en el futuro. Incluso puede tener un simbolismo que va más allá de la historia en sí, y refleje elementos de la vida real de una manera orgánica. Pero, lamentablemente, el desarrollo del trabajo universitario no cumple con ninguno de estos requisitos. Por lo que se convierte en un elemento innecesario que hubiera sido mejor descartar o ser reemplazado con algo que sume más a la trama. Aunque se pueda debatir que este elemento ayuda a ponernos en el ambiente de un chico que va a la universidad y habla con sus compañeros para hacer una tarea, este sería correcto de no ser por el hecho de que ya nos presentaron al personaje de esa manera tan poco natural. Continuamos con la escena de muerte del protagonista, suceso que podría ser muchísimo mejor desarrollado si es que el espectador hubiera logrado generar empatía por el personaje. Lamentablemente, debido a lo artificial que fue su presentación, lo que nos deja la escena es una en la que debemos sentirnos tristes, pero terminamos siendo completamente indiferentes. El chico se pone a pensar sobre las cosas que no va a poder llegar a hacer, sobre cómo su familia se tomará su pérdida, incluso se puso a llorar, pero nosotros no le tomamos ni la más mínima importancia, ya que no logramos conocerlo ni a él ni a su familia lo suficiente. Nota. A continuación, surge una incoherencia con los diálogos y el personaje, porque él mismo se pone a pedirle perdón a Dios por no haber creído, luego dice que no cree en el cielo o el infierno y que la muerte es el fin de todo, para finalizar con que él esperaba un lugar blanco con nubes después de la muerte. O sea, de un segundo al otro se vuelve creyente, para volverse ateo, para finalmente volverse creyente otra vez. Y eso que en la presentación del personaje nos dijeron que el personaje pensaba mucho sobre lo que había después de la muerte. Pero esto es solo un detalle menor. Sigamos. Lo siguiente que sucede es el error más grande que cometen casi absolutamente todos los fanficteros que realizan un fanficción de reencarnado. La aparición de un dios o entidad que concede deseos y te manda a otro mundo. Aquí es donde nos ponemos conflictivos. Porque yo estoy en contra de decirles a las personas qué usar y qué no usar en un fanfic. Porque cada uno debería escribir lo que quiera y luego esperar ver que también lo va a realizar. Por eso yo nunca te diría que jamás pongas a una deidad que te conceda deseos en tu historia. Porque al final del día, cualquier elemento bien utilizado puede quedar bien. El problema va cuando este mismo elemento se utiliza para la mierda y nos quedamos con una escena que parece la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Porque el problema más grave de utilizar a un ente que te mande a otro mundo en tu historia es que es un elemento que nunca jamás se vuelve a utilizar. Un tema que jamás se vuelve a tocar. ¿Quién era esa cosa? ¿Por qué quiso que un sujeto viaje a otro mundo? ¿Por qué le concedería deseos? Esas preguntas suelen quedar sin respuesta para todo el fanfic, ya que no vuelven a traer a ese dios nunca jamás, ni en un solo capítulo siguiente. Termina quedando como un deus ex machina salido de la nada solo para tener una excusa de cómo el personaje acabó en otro mundo con poderes. Para eso, es preferible no utilizarlo. Si lo van a usar mal, mejor no lo hagan. Esa es mi filosofía. Tienen que hacer las cosas bien. Yo no te diré qué poner o qué quitar en tu fic porque no te voy a hacer la tarea. Solo te daré ese consejo. El segundo problema más grave que cometen los fanficteros al realizar un reencarnado con un dios que cumple deseos son los deseos en sí. Porque, al utilizarlos, se genera uno de los conflictos de la escritura fanfictera más interesante de debatir. Porque, si nosotros somos realistas, y nos colocáramos en los zapatos de aquellos que se les da la oportunidad de tener un deseo, pediríamos ser omnipotentes. Ser intocables. Poder hacer lo que nosotros queramos solo con el pensamiento. Esto convertiría al personaje en un ser perfecto, lo que haría cualquier conflicto dentro de lo que continúa de la historia una pérdida de tiempo.
Porque uno ya sabría que el personaje perfecto ganaría todos y cada uno de sus conflictos. Ya sean peleas, discusiones, debates, escapes, robos, o lo que fuera. Todo sería resuelto por sus omnipotentes huevos. Sin embargo, por otro lado, si el personaje pide poderes no tan rotos para que haya algo de tensión en la narrativa, la historia automáticamente se vuelve muy poco realista. Porque ¿por qué razón el personaje no se pediría ser un dios si puede pedir lo que sea, y más encima es llevado a otro mundo? Es por eso que el implementar deseos en una historia se vuelve algo muy complicado de tratar. Pero les digo, no es imposible escribir una buena historia con un personaje invencible. Ahí tienes el claro ejemplo de One Punch Man. Pero lo que digo es que no he visto, hasta la fecha, ningún fanfictero que haya hecho una buena historia con un personaje autoinsertado superpoderoso. Volviendo al capítulo, podemos ver cómo, por una razón muy incoherente, el protagonista es llevado a una especie de limbo para que se le dé la opción de ir al cielo, infierno, o reencarnar. También, la deidad con la que se encuentra le da la posibilidad de adquirir una habilidad para así mejorarse a sí mismo. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero se la puede dejar pasar. El problema empieza cuando este ente le deja la opción al personaje de elegir esa habilidad. La que él quiere. Lo que termina por caer en el conflicto sobre el pedir deseos que les conté anteriormente. Nota. El ser, al cumplirle el deseo de volverlo todopoderoso, le dice que, mientras lo hace, la familia del personaje se olvidaría completamente de él. El chico, que antes se había puesto a llorar por el perder a su familia luego de morir, responde como si no le importara en lo más mínimo su familia. Correré el riesgo es lo que termina diciendo. Lo cual termina no solo volviéndose una incoherencia con el personaje, sino que también nos deja en conflicto de que, si deberíamos empatizar con él mismo o no, ya que de un momento para el otro, le deja de importar la familia por la que anteriormente había llorado. Continuamos con el protagonista cayendo al mundo y presumiendo de sus poderes, lo cual termina por ser una escena muy sosa y que tiene el único propósito de mostrarnos qué tan roto está el prota. Algo que terminará por generar bastantes conflictos a futuro. Como, por ejemplo, la pelea con los ladrones que tiene. Ya sabemos que él va a ganar, ¿para qué tanto enfoque en esa pelea? A esto me refería con hacer a un personaje perfecto. Termina por quitarle la gracia a tu historia, porque sabes exactamente lo que va a suceder. Otro problema muy grave de los que realizan fanfics es el de copiar y pegar lo sucedido en la historia original solo con cambios mínimos. Es como si reemplazaras los nombres de los personajes, pero mantuvieras las acciones exactamente iguales. Eso genera un problema muy grave, ya que terminas por aburrir a aquellos que ya conocen de la serie a la cual le haces un fanfic. Hay que recordar de que hay dos tipos de audiencias. De las que conocen el contenido original y los que no. Los escritores deben realizar sus historias para ambos públicos. Deben explicarles a los nuevos de qué trata el mundo al cual le hacen fanfic, pero deben realizarlo de manera fresca para que los que ya conocen del tema no se aburran. Porque, para ver exactamente lo mismo que está en la original, pues entonces es mejor verse lo original. Nunca olviden eso. Para finalizar, podemos concluir que el primer capítulo falla en ser enganchante. La primera parte hace que el espectador se sienta indiferente ante el protagonista, luego se aburre al enterarse que se vuelve un personaje perfecto que tiene todos los poderes que quiere, y termina por aburrirse aún más si es que se vio serie original de Red Zero, ya que todo transcurre exactamente igual, con cambios completamente mínimos. Aburrir al espectador y que termine sintiéndose indiferente por tu personaje protagónico es lo peor que poder hacer para un primer capítulo. Una verdadera lástima, ya que con un sujeto que tenía dudas acerca de la vida después de la muerte reencarnado se podía hacer mucho más. Pero termina volviéndose el mismo cuento del otaku que va a su anime favorito con los poderes de Goku para ir a presumir. Sí, el personaje de Daemon tiende a ser poderoso, pero esto tiene una explicación. Al ser alguien muy poderoso, por ejemplo, Saitama, es que se debe a que el término de los reencarnados, que piden poderes equiparables al de un dios, es por la codicia del ser humano, la naturaleza destructiva que tiene el ser humano. Nosotros vivimos en un mundo en donde debemos progresar para vivir. Si en un momento ves a un ser y te conceda un deseo, ese sería de ser alguien invencible, o ser un dios. Es para satisfacer los deseos reprimidos, que no se puede cumplir en la realidad. Esta es la excusa que dio el autor de la obra para justificar el hecho de que el personaje protagónico de su fanfic esté exageradamente roto. Dijo esto en la tan infame entrevista que reavivó el odio hacia este usuario. Este es, bajo mi punto de vista, el error más grave que comete este fanfiction. Verán, todo eso que dijo sobre la codicia del ser humano y mierdas, ya lo habíamos hablado anteriormente. Sobre que sería realista hacerse roto, pero le quitaría todo peso narrativo a una historia común. Pero, como yo ya les había dicho, hay excepciones en las que este formato de protagonista omnipotente funciona. Saitama es el mejor ejemplo moderno que podemos encontrar. Un personaje que literalmente, como el nombre de su serie lo indica, puede derrotar a todos sus rivales de un solo golpe. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿por qué el caso de Saitama funciona, pero el del protagonista de Calcifer no? Pues la respuesta es bastante obvia para aquellos que sí pueden ponerse a usar el cerebro.
La historia que trata One Punch Man no es la de un hombre que derrota a sus enemigos. Si ese fuera el caso, sería una trama sumamente aburrida, ya que todos nosotros sabríamos el resultado de antemano. Él ganando. Pero no. La historia que trata One Punch Man es la de los conflictos psicológicos que sufre el protagonista al ser un ser sumamente fuerte y no poder conocer la emoción de la batalla. Al estar completamente solo y aislado, sin poder encontrar un verdadero desafío el cual enfrentar. Es por esa razón que su historia es interesante y es de los animes y mangas más queridos por el público actual. Nos presenta un protagonista superpoderoso, pero con el que podemos empatizar debido a que, a pesar de ser el más fuerte, no es alguien perfecto. Y tiene sus defectos que van más allá de su poder. Si nosotros vemos el caso del protagonista de Calcifer, nos podremos dar cuenta que este falla en darnos algo para motivarnos a seguir viendo su obra. No nos supo introducir bien al protagonista, por lo que no pudimos empatizar con él. Ni siquiera en los episodios siguientes nos da una razón por la cual poder conectar con él, ya que se la pasa presumiendo de su poder y haciendo lo que se le dé la gana, sabiendo que no obtendrá consecuencia por ello al saberse toda la historia del anime al cual termina cayendo. Y también falla en dejar ese mensaje sobre la codicia que el autor tuvo que explicar en una entrevista. Porque si quería tratar ese tema, hubiera llevado la trama por ese rumbo en vez de simplemente hacer como si ese elemento no tuviera ni la más mínima importancia. Porque ese concepto de realizar una historia contándonos sobre la codicia de alguien a quien se le otorga un deseo de poder puede llegar a ser muy bien lograda. Pero la trama debería tratar de eso si es que quieres hacer una historia sobre dicho tema. En cambio, nos quedamos con una escena de un chico pidiendo poderes rotos y una historia de cómo los usa como se le da la regalada gana, sin enseñanza, sin profundidad, sin nada. Nota. A nadie se le pide que escriba una suma obra maestra, bestseller de la literatura fanfictera. La única razón por la que estoy criticando el hecho de que no utilizó de manera correcta un elemento bastante profundizable es porque el mismo autor mencionó ese preciso tema en una entrevista hablando de sus obras. Nota 2. Reitero que Porque al momento de dar una crítica, deben ver toda la obra, no hacer las críticas a medias sin ni siquiera haber visto toda la historia. Si quedara inconcluso, ahí sí aceptaría las críticas. Pero deben hacerlo cuando una historia termine y den una verdadera crítica. uno puede criticar algo esté o no esté incompleto. Solo que el formato de crítica cambiará dependiendo de qué tan avanzada esté la historia. Si solo es el capítulo 1, se lo criticará en base a cómo debería ser un capítulo 1. Y si el fic ya tiene más de 2 temporadas completas, se lo criticará de forma más extensa, tocando más temas a diferencia de que si la historia estuviera bastante incompleta. No les voy a mentir. La obra es bastante larga y realmente, para pararme punto por punto a criticar cada aspecto de cada capítulo, sería una molestia tanto para mí como para cualquiera que esté viendo esto. Por esa razón hice tanto énfasis en realizar un apartado solo del primer capítulo. No solamente porque es una de las partes más importantes de una historia, sino que también para facilitarme el trabajo. Ya que lo que sigue de la obra es lo mismo que viste en el capítulo 1, solo que extendido a toda la obra de Red Zero. Verás cómo la historia original avanza así nada más, con apenas ligeros cambios. Verás cómo el protagonista presume de sus poderes y no hay obstáculo que no pueda superar. Literalmente es como ver a el mejor del mundo en deportes ganar cada torneo sin que nada lo pueda detener. Se vuelve eventualmente aburrido de ver. Además, tenemos que sumarle el factor de que el protagonista conoce todos los sucesos que pasarán en la obra, lo que hace quedar al personaje mucho más intocable y perfecto de lo que ya es. Los personajes secundarios pasan a ser solo NPCs con los que el chico interactúa, como si ya hubiera terminado el juego 8 veces. Como volver a jugar una novela visual memorizándose cada diálogo. Le quita la gracia a cualquier escena que podría llegar a generar tensión, porque la tensión nunca llega. Sabes que el protagonista siempre ganará y nunca perderá. Tal vez eso haya cambiado en la tercera temporada, pero no estoy seguro ya que no la vi. Ya dije que solo iba a hablar de las 2 primeras. Y si solo me centro en esas 2, la obra es por mucho una ensalada de aburrimiento e indiferencia. Nunca logras conectar con ningún personaje, y si no viste Red Zero mucho menos vas a lograr empatizar con ellos. Termina siendo una lástima, ya que con todo lo que el autor decía sobre su obra en entrevistas o material externo, tenía mucho potencial para convertirse en algo nuevo y fresco que podría llegar a ser muy bueno. Pero nos terminamos quedando con los últimos minutos del capítulo 1 repetidos episodio tras episodio. Por muchas personas de la comunidad de fanfics, la obra de Calcifer terminó por ser llevada a lo más alto, siendo considerada como una de las mejores historias de la plataforma. Lo cual nos deja la duda de cómo pudo pasar. Cómo una historia así, con tantos errores, pudo llegar a ser tan popular y amada. Pues, si me preguntan a mí, creo que esa pregunta no nos concierne a ninguno de nosotros. Porque nosotros sabemos lo que a nosotros nos gusta, y los demás sabrán lo que les gusta. Intentar resolver ese misterio es el equivalente de responder a la pregunta de por qué la gente tiene gustos diferentes. Por eso este video no tiene ningún propósito. Como había dicho en un principio, la crítica que realicé hacia la obra fue con la única razón de que alguien lo hiciera. Nadie lo hizo. Nadie se atrevió a hacerlo. Si buscas, no encontrarás.
Y el segundo motivo para hacer este video era para dejar un mensaje. ¿Al autor? No. El autor sabrá lo que está haciendo con su obra. Ya es elección de él escucharme a mí y a los demás o no. Pero no. El mensaje va dirigido hacia ustedes. Aquellos que se quedaron viendo. El público. Gente común como yo, que nos pasamos la tarde viendo algún que otro fic que nos encontramos en esta plataforma. Porque siempre estuvo ese debate tan infame de que si uno debería escuchar a la crítica o no, si solo hace fanfics por pasatiempo o por gusto. Y a eso respondo, que se vayan a la mierda. Porque no dejaron la historia en privado y se la mostraron a sus amigos más íntimos. Aquellos que suben fanfics lo hacen de manera pública, para que todo el mundo las pueda ver. De ahí surgen aquellos que tienen la intención de opinar sobre la obra que uno hizo. Y si alguien lo critica, en el mejor de los casos, no será con la intención de obligar a otros a escribir lo que ellos quieran, sino con la intención de que tanto el autor como el mismo público puedan aprender. Ya que, si somos muy positivos, podríamos decir que todos aquí en esta comunidad buscamos apoyarnos y ayudarnos a crear mejores historias. Dándonos consejos, criticándonos, y a veces reprimiéndonos si es que hicimos algo muy estúpido. Y digo que esto sería en el mejor de los casos, ya que yo y todos nosotros somos conscientes de que la parte tóxica de este fandom siempre existirá. Elitistas, haters, conformistas, llámenlos como quieran. Pero uno debe de aprender la diferencia. No solo los haters son los que te dicen si algo que haces estuvo mal. Puede ser un amigo, un compañero, o hasta un familiar. ¿Quién no ha hecho alguna travesura y terminó siendo castigado por su madre? ¿Acaso eso convierte a tu madre en una tóxica que no te quiere dejar disfrutar de la vida? Quiero darles un consejo a aquellas personas que llegaron hasta aquí. Los peores comentarios que te pueden dejar en un video no son los que te insultan, sino los que te dicen que eres el mejor y que nunca deberías cambiar. Esos solo quieren chuparte el pito. Porque los mejores comentarios siempre serán los que te critiquen, los que den su propia opinión, y los que te aconsejen. No dejen que el miedo y la hipocresía de llamar a todos tóxicos los ciegue y no les deje ver que hay personas que están dispuestas a hacer que tu obra saque lo mejor de sí. Esta fue mi crítica y opinión acerca de la obra de aquel usuario quien retó a todos los que lo criticaban. Podrían llamarme hater, o como quieran. Si soy considerado hater de Calcifer solo por este video, pues me parece bien. Que cada uno opine como quiera. Solo quiero que sepan que este hater sí se dio a la tarea de tratar de no solo criticar, sino de dejar un mensaje. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Me iré, y solo volveré cuando realmente necesite decir algo. Hasta entonces, pueden irse del video.